Ya chiquillos, ahora sí. Buenos días. Buenos días a los que están en su casa también. La presentación 14 ya está en webcursos para que la puedan descargar. Es la que estamos mostrando aquí en la pantalla. Derivada de nuevo, otra vez. Pero ahora la vamos a ver como pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Y bueno, si es que el tiempo acompaña, derivación implícita. ¿Sí? Que son dos formas de ocupar la derivada. Ya, porque la verdad es que no siempre uno necesita una función explícita para poder derivarla, sino que a veces basta con saber alguna relación que se cumple con alguna función y ya con eso la podemos derivar, aunque no la conozcamos, aunque no sepamos quién es, con saber que cumple, a veces se puede derivar igual. Adelante. Ya, así que vamos a estar viendo primero derivada como pendiente de la recta tangente. Los objetivos serían entonces aprender a determinar la pendiente de la recta tangente a una función en un punto dado, ya usando la derivada. Sí, como vimos en la clase anterior, la derivada tiene un significado geométrico, y en el fondo da la pendiente de la función en un punto. ¿Sí? Lo que pasa es que está mal hablar de la pendiente de la función, porque las únicas cosas que tienen pendiente son las rectas. Las curvas no tienen pendiente. Pero sí tienen puntos de tangencia en donde en esos puntos hay alguna recta que tiene la misma inclinación que la función. Esa es la recta tangente, ¿ya? Pero bueno, ahí la vamos a definir con más calma y luego, si es que el tiempo no alcanza, determinar la derivada de una expresión y que depende implícitamente de x a través del proceso de derivación implícita, ¿ya? Así que esas dos son las cosas que vamos a estar viendo hoy. ¿Ya? Primero la definición de lo que es una recta tangente. Una recta tangente a una figura es una recta que toca a la figura en un único punto. Ya ese es el punto de tangencia. Es como que roza y pasa de largo. No atraviesa la figura, sino que solo es un roce tangencial y sigue su trayectoria, digamos. Ya, entonces, después aquí volvamos a hacer una explicación con un dibujito. Dada una función f que sea derivable, ¿sí? Queremos derivarla, así que necesitamos que se pueda hacer ese proceso. Para cada valor a del dominio de la función, hay una única recta que es tangente al gráfico de la función f en el punto a, f de a, y cuya pendiente es f' de a. ¿Ya? Entonces ahí nos están diciendo que la derivada nos va a servir para encontrar la pendiente de la recta tangente en el punto a, f de a. Ya, y eso se puede hacer para cualquier a en el dominio de la función, siempre y cuando la función sea derivable. ¿Sí? O si no, no podemos calcular simplemente el f'. Profe, Ya, hagamos un dibujito de esto en la pizarra profe, para disculpe que que me interrumpa, pero para aparece poder que un explicarle un alumno poco. en la sala de espera. ¿Hay gente en la sala de espera? Sí. Según yo la había dejado libre, pero quizás no lo hice. Que me dicen que hay gente en la sala de espera. Vamos a ver. Va. Ah, sí. Está deshabilitado, no sé por qué no lo dejo pasar directamente. Pero bueno, ahí está. Ya. Ya, entonces, pasamos a la pizarra un momento para explicar un poquito este teorema. Entonces, lo que nos dice el teorema es que si tenemos una función f, bueno, hagámoslo como una observación. Si tenemos una función f que está definida, pongámosle un intervalo sencillo para que nos vamos a complicar la vida. Sí, ya pongámosle, es que la está usado para otra cosa.
Pongámosle x0, x1. Ya está ahí definido en algún intervalo. Y tenemos una función, por ejemplo, algo así. Ya, esta es la f de x. Ya, si esa función es derivable en todo su dominio, que sería este el dominio de la función, ya, entonces, fíjense en lo siguiente, el teorema dice hartas cosas. Dice que, dado un punto en su dominio, ya, supongamos acá, ahí, un punto A, ¿sí? Dado un punto A en su dominio, si nosotros evaluamos ese A en la función, se genera ese punto, ¿sí? Ese punto tiene coordenadas, o sea, la coordenada X de este punto es A, ¿cierto? Porque lo sacamos de aquí, y la coordenada Y es tomar el A, evaluarlo en la función, entonces sería f de A. ¿Sí? Ya, en ese punto del dominio existe una única recta tangente, eso es lo que nos dice el teorema, que sería algo así. Es una recta tangente, una recta que toca a la función en un único punto, que en este caso sería en el punto A, f de A, toca la función y después sigue de largo, no la atraviesa en ese punto, sino que es como un roce, ¿no? Ya, esa recta roja entonces sería la recta tangente en ese punto. Ya, pero si se fijan, en cada punto de la gráfica habría una recta tangente distinta que se iría moviendo. Por ejemplo, no sé, si el punto de tangencia fuese por acá, la recta tangente sería como así. ¿Sí? Y la recta tangente se va moviendo conforme se mueve la función. Una recta por acá sería como así, como que se van moviendo junto con la función. ¿Ya? Pero ahora nos vamos a concentrar solamente en la que está en el punto A, f de A. Ya, porque lo que sabemos de esa recta, según lo que hicimos en la clase anterior, ya según... déjame completar aquí. Entonces, esta es la recta tangente en el punto A, f de A. ¿Ya? Y según lo que hicimos en la clase anterior, nosotros logramos calcularle la pendiente a esa recta, ¿ya? Y la pendiente de esa recta siempre va a ser igual a la derivada de la función evaluada en el punto A. ¿Ya? Así que eso es lo que sabemos de esta. Esta recta tiene pendiente que la conocida. ¿Cuál es esa pendiente? Es la función derivada evaluada en el punto A. ¿Ya? Eso es toda la relación que hay entre derivadas y pendientes de rectas tangentes. ¿Ya? Así que eso es lo que dice el teorema. Que dado una función y un punto del dominio de la función, nosotros tomamos ese A, lo evaluamos en la función y generamos el punto A, f de A. Entonces el teorema dice que en el punto A, f de A hay una única recta tangente y que su pendiente, que sería la recta roja, es f' evaluada en ese mismo punto. Y eso yo lo puedo hacer para cualquier A. No necesariamente para el que está ahí como al medio, sino que lo puedo hacer para cualquier A que esté en el intervalo x0, x1. Cualquier A que esté en el dominio. ¿Ya? Así que ese sería el teorema. Sí, volvamos a la... Ya, por lo tanto, bueno, ahí leámoslo de nuevo a ver si ahora se entiende un poco más. Dado una función f derivable en su dominio, para cada valor A del dominio de la función, hay una única recta tangente a la función en el punto A, f de A, ¿cierto? Que sería la recta roja del dibujo. Y la pendiente de esa recta es f'. ¿Ya? Lo mismo que teníamos acá en el dibujito. Que en el fondo esa recta tangente es la que tiene la misma inclinación que la recta en ese punto. ¿Sí? Y como es una recta, ahí sí podemos hablar de pendiente. Porque en la función misma no podemos hablar de pendiente directamente. ¿Ya? Así que, ejemplo, encuentre los puntos sobre la gráfica de la función x cubo menos 5x más 2, donde la recta tangente
sea perpendicular a la recta dada por 7 más, o sea, x más 7y más 4. Ya, hablemos un poquito de lo que nos están pidiendo. Nos dan una función f y nos dan una recta. Ya, entonces hay puntos de la función f en donde la recta tangente en ese punto es perpendicular a la recta. Ya, esos son los puntos que nos están pidiendo encontrar en este ejercicio. Ya, copien ahí mientras yo igual voy a escribir lo más importante del ejemplo. X cubo menos 5x más 2. Ya, esa es la función. Y la recta es x más 7y más 4. Ya llamémosle L a la recta. X más 7y más 4 igual 0. Ya entonces hay que encontrar los puntos donde la recta tangente, bueno, hoy día vamos a escribir muchas veces recta tangente, así que pongámosle RT nomás. Ya, encontrar puntos donde la RT sea perpendicular a L. Bueno, de la función f de x sea perpendicular a L. Perpendicular. Ya. Entonces entendamos un poquito gráficamente más o menos qué es lo que está ocurriendo, como para saber, intuir al menos cuántos puntos debiesen haber. Si es que podemos encontrar uno, más de uno, o ninguno. Ya. Tener una idea. Ya, fíjense que en este caso tenemos dos ingredientes, ¿cierto? Tenemos la f, que es una cúbica, es un polinomio de grado 3, y tenemos la L, que es una recta, ¿sí? Entonces, bueno, no conocemos el gráfico exacto de la F, pero no importa. Bueno, y de la L sí podemos saber su gráfico exacto, porque es cosa de despejar el I nomás, ¿ya? Así que, a ver, hagamos lo siguiente. Despejemos, del L despejemos el I, ¿ya? Despejemos el I. Si despejamos el I nos va a quedar que I es igual a menos X menos 4 y después pasa dividiendo el 7. ¿Sí? Lo escribo así porque ahí se ve la pendiente al tiro y el coeficiente de posición de la recta. Esto tiene pendiente negativa y coeficiente de posición negativo. Entonces, hasta el momento, más o menos lo que podemos intuir es que, bueno, no sabemos dónde exactamente va a estar el gráfico de la función, pero por ser una cúbica, las cúbicas son como cosas... Voy a sacar el eje mejor porque pueden pensar cosas que no necesariamente son ciertas. Las cúbicas son generalmente como cosas así, como que en alguna parte bajan, en otra suben. Tienen como un brazo para abajo y otro para arriba. ¿Ya? Entonces, algo así sería la f de x. ¿Ya? Y esta recta, lo único que sabemos de esta recta es que tiene pendiente negativa, entonces va cayendo. ¿Sí? Entonces, no sé, puede ser, la recta L podría ser una cosa así. ¿Ya? Entonces a mí me están pidiendo los puntos en donde la recta tangente de F sea perpendicular con esta. Acuérdense que en cada punto de F hay una recta tangente distinta. Entonces yo busco los puntos en donde esa recta tangente sea perpendicular con L.
Ya que si el gráfico es más o menos como se ve aquí, ¿ya? Si el gráfico es más o menos como se ve aquí, las rectas tangentes serían más o menos como aquí, porque fíjense que en este punto la recta tangente sería como algo así, po, y caería ahí perpendicular con la recta L. Y el otro punto así aproximadamente sería como por acá. ¿Sí? Voy a exagerar un poco la F para que se note más. Que tiene que crecer un poco más rápido. Ya, en eso, porque acuérdense que en todos los puntos hay una recta roja distinta. Entonces yo ando buscando los puntos en donde esa recta sea perpendicular. ¿Ya? Entonces, como estamos con una cúbica y la otra es una recta, podrían haber dos puntos en donde pase eso, ¿cierto? Como en el dibujo. En el dibujo, al parecer, se ven dos puntos en donde las rectas tangentes de la función son perpendiculares con la recta L. ¿Ya? Y la función puede seguir haciendo lo que quiera. ¿Ya? Los puntos de tangencia entonces serían este de arriba y uno aquí abajo. Por ahí. Creo que por ahí está más. ¿Ya? Entonces queremos esas dos rectas. Eso es lo que nos están pidiendo. Claro. Bueno, nos piden los puntos en verdad. Los puntos en donde pasa eso. Ya. Entonces, vamos a tener que desempolvar algunos recuerdos porque nosotros ya tenemos la recta L y la recta L tiene pendiente menos un séptimo, ¿cierto? Y yo ando buscando rectas que sean perpendiculares con ella. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué tenía que pasar para que esas rectas sean perpendiculares? Con sus pendientes. Ahí tiene alguien la mano arriba, Ignacio. Que la multiplicación de las pendientes tenía que dar Eso, exactamente, que el producto de las pendientes tenía que ser menos uno, muy bien. Ya, entonces, como L tiene pendiente digamos M1 igual a menos un séptimo, ya, entonces esas rectas rojas que yo ando buscando necesito que tengan pendiente 7, ¿no? Para que multiplicados con esa me den menos 1. Ya, entonces buscamos buscamos las rectas tangentes de f de x tales que, bueno, eso va a salir de la matemática, igual no hay para qué tirarlo tan a la chunte. Buscamos las rectas tangentes de f de x eh, tales que su pendiente m cumpla lo siguiente. Cumpla que m por m1 sea menos 1, ¿cierto? Pero como ya sabemos que el m1 es menos un séptimo, entonces m por menos un séptimo tiene que ser menos 1. Entonces pasamos, bueno, multiplicamos todo por menos 1 y pasamos el 7 multiplicando, entonces el m tiene que ser 7. ¿Ya? Entonces necesito que estas rectas rojas tengan pendiente 7. ¿Sí? Se supone que uno en principio todavía no sabe si es que va a haber una o dos o ninguna, ¿ya? Pero en caso de haber, necesito que tenga pendiente 7 para que sea perpendicular con la L, ¿sí? Porque la L ya sabemos que su pendiente es menos un séptimo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo, y aquí es donde hay que usar la materia de derivadas, pues cómo puedo calcular las pendientes de las rectas tangentes a f de x?
hay que ocupar el teorema anterior. Sí, el teorema anterior era el que decía que, dado un punto de la función f, existía una única recta tangente y esa recta tangente tenía pendiente f' evaluada en A, donde el A era el punto donde la función era tangente. Entonces aquí hay dos puntos, ¿sí? Nosotros no sabemos dónde está el eje X acá, ¿sí? No importa tampoco. Pero al ojo debería estar como así. Más o menos como así, en alguna parte por ahí. ¿Sí? Porque la recta L tiene coeficiente de posición negativo, entonces está por debajo del 0. ¿Ya? Entonces nosotros necesitamos estos puntos. Necesitamos la coordenada X de los puntos de tangencia. Necesitamos, digamos, este X1 y necesitamos también este que sería como el X0. Que son los puntos donde la recta tangente es perpendicular con F. ¿Ya? Entonces, lo que nos decía el teorema es que esta recta roja, bueno, voy a seguir rayando este dibujo. Esta recta roja, la que está aquí a la derecha, se supone que el punto de tangencia es en X1. ¿Ya? Entonces, según el teorema, esta recta roja tiene pendiente f' de X1. La derivada de la función evaluada en ese punto. Y por el mismo teorema, la segunda recta roja, la que está al lado izquierdo, la que está en X0, debiese tener pendiente f' de X0. O sea, la función derivada evaluada en el X0. Ya, entonces, eso lo vamos a poner por aquí. Esta recta roja de acá, la segunda, esa tiene pendiente f' de X0. ¿Sí? Siempre las rectas tangentes tienen pendiente f' evaluada en el punto en donde son tangentes. ¿Ya? Por eso la del lado derecho tiene pendiente f' evaluada en X1, porque en X1 donde son tangentes, y la del lado izquierdo tiene pendiente f' de X0, porque en X0 donde son tangentes. ¿Ya? Entonces, la cosa es que nosotros vamos a calcular f' para cualquier X. ¿Ya? Y después vamos a buscar para qué valores de X eso vale 7. Porque yo necesito buscar los X donde las pendientes sean 7. ¿Ya? Así que buscamos los valores de X. Ya, buscamos los valores de X donde f' de X, vamos a ponerlo aquí abajo, buscamos los valores de X donde f' de X, que gráficamente son las pendientes, ¿cierto? Es f' de X es la pendiente de la RT en el punto X. Bueno, X, f de X en verdad, pero para qué vamos a complicar más la notación. Ya, buscamos los valores de X, donde f' de X, que f' de X representa la pendiente de la RT que se da en ese punto X, es 7. Buscamos los valores de X, donde el f' de X da 7. Porque en esos puntos donde el X hace que f' de 7, o sea, que f' de X dé 7, son los puntos en donde la recta tangente tiene pendiente 7. ¿Ya? Entonces, calculemos primero el f'. Ya que esto debiese ser, o sea, bueno, en este caso, calcular la derivada yo creo que es lo menos complicado, ¿sí? Es como el significado geométrico lo que hace más difícil esto. Ya, aquí está la función es x cubo menos 5x más 2, así que tenemos que derivarla recién ahora. Ya, derivamos el x cubo, así que baja el 3 y se le resta 1 al exponente.
derivamos el menos 5x, que el x se puede considerar como x elevado a 1, así que baja ese 1, multiplica el 5 y lo deja igual, y el x queda elevado a 0. Ahí no. ¿Sí? Y la derivada de una constante era siempre 0. ¿Ya? Así que esa es la derivada. ¿Ya? Este 3x cuadrado más 5 representa la pendiente de la recta tangente en un punto x cualquiera. Entonces yo ando buscando para qué valores de x, eso es 7. ¿Ya? Así que lo igualamos a 7. Y despejamos el x. Entonces eso implica que 3x cuadrado es 12. ¿Sí? Dividimos por 3. O bueno, paso el 3 dividiendo. Así que x cuadrado es 4. ¿Ya? Así que eso implica que los valores de x son, digamos, x0 es, usando como los mismos nombres que le di en el dibujo, x0 sería menos 2 y x1 sería 2. En esos dos puntos, en el menos 2 y en el 2, las rectas tangentes a la función tienen pendiente 7 y por ende son perpendiculares a la otra recta que tenía pendiente menos un séptimo. Ya, si queremos hacernos... Bueno, en verdad hay un dibujo que está mejor hecho en la presentación, así que mejor... si es que están escribiendo eso, escríbanlo y después lo vemos en la presentación, el dibujito. ¿Sí, bueno? ¿Dudas? ¿O tantas dudas que no saben qué preguntar? Ya, sí, aquí es donde las derivadas no es difícil calcular derivadas. En general, esa es la parte más sencilla. Ya, la dificultad está cuando uno empieza a aplicarla en otros aspectos, pues cuando uno tiene que usar la derivada para otras cosas, como por ejemplo acá, que estamos usando la derivada para calcular la pendiente de las rectas tangentes, ya, porque ahí hay que entender un poco el problema geométrico, y ahí puede ser que hay que, o sea que es un poco más difícil de comprender, ya. La cosa es que tienen que saber que la derivada de una función evaluada en un punto les da la pendiente de la recta tangente en ese punto. Eso fue lo fundamental acá, ¿ya? Porque yo necesitaba 2 puntos en donde las rectas tangentes tengan pendiente 7. Entonces, como sabemos que la derivada de la función da la pendiente de la recta tangente, entonces derivé la función, igualé a 7 y encontré los x donde eso ocurría. O sea, encontré los x donde las rectas tangentes tenían pendiente 7. Ya, pasemos a eso. Gracias. Ya, así que encontramos pues, los puntos sobre la gráfica de la función donde la recta tangente era perpendicular. Ah, no, pero nos faltó una cosita. Volvamos un momento a la pizarra. Nos faltó una cosita porque me pedían el punto y los puntos son de 2 coordenadas. Pues. Acá yo encontré las coordenadas x nomás. ¿Sí? Necesito... los puntos son de la forma x, y. Pues. Estos son los x nomás. Entonces... tengo que evaluar estos dos en la función para saber cuántos son los puntos de 2 coordenadas. El f de x0 es evaluar el 2 en la función, que la función era elevar al cubo menos 5 por el x más 2. Ya, evaluamos los 2 puntos de la función. Entonces, 8 menos 10 menos 2 más 2 es 0. ¿Ya?
y el f de menos 2, ¿sí? Evaluamos el otro punto. Ah, bueno, aquí lo hice en el orden contrario, pero no importa. El 2 me dio 0 y el menos 2 me va a dar menos 2 al cubo, menos 5 por menos 2 más 2. Eso sería menos 8 más 10, 2 más 2, 4. ¿Ya? Así que los puntos que me están pidiendo, donde las rectas son tangentes, los puntos de tangencia son el menos 2,4, ¿cierto? Y el 2,0. ¿Ya? Esos dos puntos pertenecen a la función. Están en la gráfica de la función. Y en esos dos puntos hay una recta tangente en cada uno de ellos. Y esas dos son las rectas tangentes que tienen la pendiente 7. Por ende, en esos dos puntos las rectas tangentes son perpendiculares a la recta que nos daban al principio, la recta L que le habíamos puesto. Ya, así que esos son los dos puntos. Ya, vamos a esperar un poquito a ver si están terminando de escribir antes de volver a la presentación. Ya, volvamos al... Gracias. Ya, entonces, bueno, aquí yo le había puesto el dibujo, esta es la función real. Ya, la verde es la f de x, x cubo menos 5x más 2, y esta azul es la recta L que se llamaba en el ejercicio. Ya, entonces fíjense que, bueno, ahí está el gráfico de la función verde, y ahí está el azul es la recta. ¿Ya? Entonces nosotros los puntos que encontramos fue el punto A, que tenía coordenadas menos 2,4, y fue el punto C, que se llama aquí en el dibujo, que era el 2,0. ¿Ya? ¿Y por qué esos son los puntos elegidos? Porque fíjense que en esos puntos, las rectas tangentes, que son estas dos rectas negras, o plomas, grises, no sé cómo se llama, cómo es el color exactamente, pero esas dos rectas están siendo perpendiculares con la recta azul. Por eso esos son los dos puntos elegidos. ¿Ya? Y si se fijan, cualquier otra recta dentro del gráfico nunca más va a ser perpendicular. Porque las rectas tangentes, por ejemplo, que están como en esta parte, están como diagonales, pues no caen perpendicular con la recta azul. Las únicas dos que caen perpendiculares son estas dos de aquí. ¿Ya? Así que por eso esos son los puntos que encontramos. ¿Ya? Eso se puede verificar. Estos gráficos están hechos con GeoGebra, así que lo pueden verificar y mover incluso los puntos, etcétera, o mover la función, y todo esto tendría que ir cambiando. ¿Ya? Así que ese es el gráfico de la situación. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? ¿Sí? Es importante que sepan que si ustedes tienen la función f de x, su derivada evaluada en cualquier punto les va a dar la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. O sea, si ustedes quieren la pendiente de la recta aquí en el 0, cuando el x vale 0 me refiero, entonces ustedes tienen que calcular la derivada de la función y evaluarla en 0, y ahí van a sacar la pendiente de esa recta que se genera ahí. ¿Ya? Si ustedes quieren, por ejemplo, la pendiente de la recta que está aquí arriba, entonces tienen que tomar la derivada de la función f y evaluarla en el menos 1. ¿Ya? Si ustedes quieren la pendiente de, no sé, pues aquí abajo,
que pareciera ser como plana aquí la recta tangente, ¿cierto? Sería como horizontal. Entonces tendrían que tomar la derivada de la función y evaluarla ahí en el 1, y tanto, no sé exactamente cuál será el punto. ¿Ya? Entonces siempre la derivada de la función evaluada en un punto X representa la pendiente que tiene la recta tangente en ese punto. ¿Ya? Y las rectas tangentes varían en todos los puntos. ¿Sí? Siempre van cambiando. Salvo que f de x sea una recta. ¿Ya? Pero ahí es fome, porque la derivada es un número constante. Porque todas las rectas tangentes en ese caso tienen la misma pendiente. Ya. Bueno, si no hay duda entonces, vamos a ver lo segundo de la clase de hoy, que se conoce como derivación implícita. En todo caso, la derivación implícita igual se puede relacionar con pendientes de rectas tangentes, así que tampoco es un cambio de tema drástico. Ya estamos totalmente dentro del mismo contexto. Ya, de hecho aquí me faltó... A ver, denme un segundo. Está como muy brusca esta presentación. Ahí. Al tiro suelto esto. A ver, ya ahí sí. Ya, entonces, la derivación implícita consiste en lo siguiente. Pensemos en una ecuación de dos variables, x e y. ¿Ya? Donde la y efectivamente es una f de x. Ah, sí, eso. ¿Se puede el lado derecho de la... ese tirarlo para allá? Eso es. Ya, supongan que tienen una ecuación de dos variables, x e y, donde la y se puede despejar en términos de x. ¿Ya? Eso significa que el y se puede escribir como una f de x. Porque si ustedes despejan el y en términos de x, entonces el y queda una expresión que depende únicamente de x. ¿Ya? Entonces, como y depende de x, se tiene que... ay, espérenme, esto está... Ya, creo que se me traspapeló la presentación. Vamos a tener que hacerlo en la pizarra nomás. Pasemos a la pizarra, porfis. Ahí yo después le subo la presentación correctamente. Ya, entonces, la derivación implícita, ¿en qué consiste? Es cuando nosotros tenemos una ecuación que tiene las dos variables, la x y la y, ¿ya? Y bueno, lo que uno vio en algún momento en matemáticas es que, bueno, usted en matemáticas 1, ya, esto es derivación implícita entonces. Implícita. Ya que uno a veces tiene una ecuación de dos variables y si es que el y se puede despejar en términos de x, entonces el y es una f de x y si yo quiero la derivada de y, es llegar y derivar.
¿Sí? Por ejemplo, si y se puede despejar, ¿ya? En términos de x, ¿ya? En alguna ecuación, por ejemplo, o sea, algo sencillo. ¿Ya? Si ustedes tienen esa ecuación se puede graficar, dándole valores al x, uno va obteniendo valores de y, y esa ecuación se puede graficar, ¿ya? Y de hecho, en este caso, si multiplicamos por x, entonces nos va a quedar 3x cuadrado más y igual a x, y el y se puede despejar, ¿sí? El y se puede despejar en términos de x. Ya a esto de acá, al x menos 3x cuadrado, es lo que uno le llama f de x. ¿Sí? Cuando el y se puede despejar en términos de x, se dice que y depende explícitamente de x. ¿Sí? Y depende explícitamente de x. Depende explícitamente de x, porque uno tiene la función tal cual como es. Entonces, en esos casos, si yo quiero la derivada de f, va a ser simplemente la derivada del i, son lo mismo, la derivada del i y la derivada del f, en este caso, coinciden. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero la derivada de i, entonces eso va a ser la derivada de f. ¿Ya? Y bueno, eso se calcula con todos los métodos que ya hemos visto. ¿Ya? El tema es que, bueno, como ustedes vieron en matemática 1 probablemente, siempre que ustedes tienen una función, la función tiene un gráfico, ¿cierto? Pero siempre que tienen un gráfico, no siempre ese gráfico proviene de una función. ¿Sí? Hay veces que los gráficos no son función, como un círculo, por ejemplo. Un círculo no es una función porque si uno traza verticales, las verticales tocan dos veces a la gráfica, y eso algebraicamente quiere decir que en la ecuación que genera ese gráfico, el y no se puede despejar respecto al x. Hay veces donde pasa eso. Por ejemplo, eh, si y no se puede despejar en términos de x, ¿ya? Por ejemplo, es súper fácil poner alguna ecuación en donde el y no sea despejable respecto al x, podemos, sí, algo grotesco. X por logaritmo natural de y igual a e elevado a y cuadrado más x. Y eso por y. ¿Ya? Un monstruo de ecuación. Ya, esta ecuación probablemente, si uno la grafica, sea alguna cosa que no es función. ¿Ya? Sí, aquí el i no depende explícitamente de x, perdón. Aquí y no depende explícitamente de x. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que jamás van a poder despejar el i en términos de x. ¿Ya? No se puede. Pero a pesar de que eso no se pueda, el gráfico de esa ecuación, aunque sea una cosa muy rara, igual tiene rectas tangentes. ¿Sí? Este gráfico igual tiene rectas tangentes.
igual tiene rectas tangentes, igual tiene rectas que van siguiendo como la curvatura. ¿Ya? Entonces, uno de alguna forma, igual a través de la derivada, puede encontrar la pendiente para esas rectas tangentes. ¿Ya? Y para eso, como no podemos derivar el y explícitamente respecto al x, ahí es que existe este proceso que se llama derivación implícita, en donde uno deriva el y de manera implícita. En el fondo uno logra encontrar la derivada del i sin necesidad de haber despejado previamente el i. En eso consiste la derivación implícita. ¿Ya? Entonces, para encontrar i', ¿sí? Digamos, sin necesidad de haberlo despejado previamente. Y bueno, la idea de calcular el i' es poder conseguir igual las rectas tangentes de este gráfico, ¿sí? Para encontrar las pendientes de las rectas tangentes. Las pendientes de las RT. Entonces, para encontrar i' y así encontrar poder encontrar esas pendientes de las rectas azules que hice en el gráfico de aquí al ladito, es que vamos a usar el proceso de derivación implícita. ¿Sí? Se usa el proceso de derivación implícita ya. De ahí nace entonces la necesidad de tener una nueva forma de derivar cuando no tengo la expresión tal cual de la f de x, sino que sé que cumple una ecuación, porque aquí, acuérdense que el i y el f de x son lo mismo, ¿ya? Pero aquí uno habla más de i que de f de x. Entonces, si yo quiero la derivada del i y no lo tengo despejado, con este proceso igual voy a poder encontrar el i'. Sin necesidad de nunca saber quién es el i, voy a poder saber quién es su derivada. Y con esa derivada voy a poder igual encontrar las pendientes de las rectas tangentes para ese término que está ahí. Ya, al tiro bueno, como estamos escribiendo en la pizarra, vamos a dar un momento para que escriban. Ya, entonces, x cuadrado, y cuadrado. Que quiero hacer el mismo ejemplo que tenemos en el documento. Hagamos un ejemplo para entender cómo es el procedimiento de la derivación implícita. ¿Ya? No lo vamos a hacer exactamente con la misma ecuación que les puse antes, aunque también se podría con esa. Lo vamos a hacer con el ejemplo que teníamos en el documento, que dice encuentra i' si es que se cumple esta ecuación. 4 por e a la x más i. ¿Ya? Entonces aquí vamos a usar derivación implícita para poder encontrar quién es el i', sabiendo solo que el i', o sea que el i en verdad, cumple esa ecuación de ahí. ¿Sí? Se fijan, no sabemos quién es el i, no lo podemos despejar tampoco, pero igual queremos saber quién es i'. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir derivando la igualdad completa. Ya acuérdense que nuestro objetivo es encontrar
el I', este. ¿Ya? A partir de esa igualdad. El primer intento, obviamente, sería como intentar despejar el I y ver si el I se puede despejar en términos de X y derivar eso como lo hemos derivado siempre. Pero en este caso no van a poder despejar el I. ¿Ya? Así que usamos derivación implícita que consiste en, primero hay que tener en mente todo el rato que esta función I, ¿sí? Esto lo voy a poner en mente. En mente hay que tener que el I es un I de X, es una función que depende de X. ¿Ya? Entonces el I' es la derivada de esa función. A lo que veis que el I no es una constante, sino que depende de X, solo que no tenemos forma de despejarlo. Entonces ya, vamos a derivar toda la igualdad. Paso 1, derivamos toda la igualdad. Derivamos la igualdad. Ya, ahora, cuando derivemos un X y derivemos un Y, no va a ser lo mismo, porque el X, por ejemplo, el X cuadrado es explícito, porque depende de X, pero el Y es alguna función que nosotros no conocemos. Piensen que el I de X podría ser cualquier función, podría ser un logaritmo, por ejemplo. Voy a inventar, pero podría ser un logaritmo de Y, por ejemplo. Entonces acá nosotros, si es que el I fuese, perdón, logaritmo de X. El I es una función que depende de X, no sabemos cuál. Entonces, si es que derivamos I cuadrado, tenemos que tener en cuenta que el I también depende de X. Entonces no va a ser simplemente bajarle el grado, sino que también vamos a tener que usar regla de la cadena. Y ahí la cosa hay que ponerle un poco más de atención. Ya, pero hagámoslo tranquilamente. Entonces, derivamos la igualdad. ¿Ya? Así que eso sería tal como lo hemos hecho en las clases anteriores. Nos va a quedar la derivada del X cuadrado más la derivada del Y cuadrado igual a 4 por e elevado a X más Y. Y todo eso derivado. ¿Sí? Hasta ahí nada extraño. Ojo que el tilde este que estoy poniendo es derivada respecto a X. ¿Cierto? Ya, entonces, vamos a hacer la derivada del I cuadrado aparte, porque porque como el I depende de X, hay que tener cuidado en la forma en que lo derivamos. ¿Ya? Así que ese lo vamos a hacer. Le vamos a poner asterisco. Y a este, de hecho, también le vamos a poner doble asterisco. Ya, entonces hagamos primero la derivada de la expresión asterisco. Ya. ¿Por qué el I cuadrado digo que hay que tener un poco de cuidado cuando lo derivemos? Porque el I cuadrado, aunque no lo parezca, es una composición de funciones. ¿Sí? Así que hay que usar la regla de la cadena. ¿Por qué es la composición de la función cuadrática? Ya, hagámoslo como lo hacíamos el día que vimos regla de la cadena. Esta es una composición entre la función cuadrática, digamos eso, ¿sí? Con la función I. Porque dentro de la cuadrática viene la I. Entonces es una composición. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, derivamos cada uno, ¿cierto? La derivada del triangulito al cuadrado es eso. Y la derivada del I, como no sabemos quién es el I, lo vamos a anotar solamente como I'. ¿Ya? Sí, esta es la composición.
¿Ya? Por lo tanto, por regla de la cadena, la derivada del i cuadrado sería el producto de 2 veces triangulito por i'. ¿Se acuerdan que esa era la regla de la cadena? Que uno derivaba como todas las funciones por separado y después multiplicaba todas esas derivadas. Entonces sería 2 veces triangulito, donde triangulito es el i, ¿sí? Por i'. Es decir, 2i por i'. ¿Ya? Así que ahí tenemos... nos falta todavía el segundo, así que todavía no lo encerramos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy raro, ¿no? Ya. Estamos derivando el i cuadrado por separado porque el i depende de x, entonces no es llegar y derivar. Hay que tener un cuidado, ¿no? Es una composición. Y acá, en el segundo término, en el que le estamos llamando doble asterisco, la función también tiene un i. Y el i ya sabemos que depende de x, entonces también esto sería una composición, en algún sentido. Ya sería 4. Bueno, el 4 en verdad lo podríamos haber sacado como constante, ahora que lo pienso no era necesario hacerlo así. Ya, la parte de 2 asteriscos es derivar eso, 4 por e a la x más y. ¿Ya? La vamos a modificar un poco. Esa derivada es igual a... El 4 es un número constante que está multiplicando la función. Así que una de las propiedades era que las constantes se mantenían multiplicando o salían de la derivada. Entonces yo al final tengo que derivar esto nomás. Eso nomás. ¿Cierto? Ya, y este se puede derivar, este ya es como se puede derivar de 2 formas en verdad. Porque ahora que lo pienso también se puede separar como e a la x por e a la y. Y derivarlo como un producto de funciones. Y ahí no sería una composición, sería un producto. Pero también se puede hacer como un producto entre o sea, como una composición, perdón, una composición entre la exponencial y la función x más y. Se puede hacer de las dos maneras. Yo creo que siempre que se puede evitar la cadena, uno la evita, porque la cadena es como la regla de derivación más complicada. Así que, en este caso, para evitar la regla de la cadena, vamos a escribir el e a la x más y de esta forma. E a la x por e a la y. Pero no la vamos a poder evitar. No la vamos a poder evitar. Es como Thanos. Así que derivemos la parte no. Derivemos o sea, tomemos esta y derivémosla. ¿Ya? E a la x más y es composición de dos funciones. E a la triangulito con x más y. ¿Sí? Ya. La derivada de e a la triangulito, la derivada de la exponencial, ¿se acuerdan cuál era? Lo mismo, ¿cierto? Sí, lo mismo. E a la triangulito sería también. Y la derivada de x más y, bueno, es la derivada de x, que respecto a x, la derivada de x da 1, ¿cierto? Porque baja el 1, se le resta 1 al exponente y queda x elevado a 0. Bueno, si quieren pongámoslo así como x elevado a 0 primero. Que este es un x elevado a 1, entonces baja el 1 y queda por x elevado a 0, pero eso va a dar 1 al final. Más, y bueno, el i nos encantaría decir quién es su derivada, pero no sabemos quién es i, así que lo vamos a escribir simplemente como i'. ¿Ya? Así que la derivada de x más y es 1 más x. O sea, perdón, 1 más y. 1 más y', perdón. Ahí. ¿Ya? Porque la derivada del x me dio 1, porque la derivada respecto a x, y la derivada del i, no sé quién es i, así que la dejo expresada como i' nomás. ¿Ya? Por lo tanto, la derivada, o sea, e elevado a x más y todo eso derivado es el producto de
e elevado a triangulito por 1 más i prima. Ya, pero el triangulito era x más i. Entonces esto es e elevado a x más i por 1 más i prima. Esa sería la segunda derivada. O sea, la doble asterisco. ¿Ya? Bueno, con esto ya podemos concluir. Entonces, volviendo al problema inicial. Ya, entonces, ya, entonces volvamos a la ecuación. Volviendo a la ecuación, y con esto ya terminamos. Volviendo a la ecuación. Teníamos la derivada de x cuadrado. La derivada de x cuadrado baja el 2, le restamos 1, así que esto es x. Más i cuadrado derivado, pero eso es la derivada asterisco, que es el resultado de la derivada asterisco, así que es 2i por i prima, igual a 4 veces la derivada de e a la... Bueno, aquí si quieren primero hagamos esto. Y la derivada de e a la x más i la calculamos acá. Nos dio esto. Esa es la derivada de e a la x más i. ¿Ya? Por lo tanto sería 4 e a la x más i por 1 más i prima. ¿Ya? Y si es que aquí hicieron todo bien, o sea, si es que derivaron bien cada expresión, en esta nueva igualdad, ustedes deberían poder despejar el i prima. El i prima lo van a despejar en términos de x e y. ¿Ya? Entonces el paso 2 ahora es despejar i prima. Despejar i prima, entonces nos va a quedar... A ver, para despejar i prima, ¿qué habría que hacer? Tenemos 2x, 2i por i prima, igual a 4. Bueno, voy a multiplicar así. El 4x más i por cada término. X más i más 4i prima por e a la x más i. ¿Sí? Entonces, los que tienen i prima son el 2i por i prima y el 4i prima por la exponencial. ¿Ya? Así que ahí ya podemos despejar el i prima tirando todo para... Bueno, da lo mismo si lo tiramos para la derecha o para la izquierda. Tirémoslo para la izquierda. Entonces nos va a quedar 2i por i prima menos 4i prima por e a la x más i igual a 4 e a la x más i. Pasa restando el 2x. ¿Sí? Pasé los dos que subrayé con rojo, los pasé para la izquierda y todos los demás para la derecha. Porque así yo puedo factorizar por i prima al lado derecho. Y el factor va a ser 2i menos 4 por e a la x más i. ¿Sí? Nos quedamos cortos de espacio. Entonces era 2i menos 4 por e a la x más i. Y todo eso factorizado por i prima. Y esto es igual a 4 e a la x más i menos 2x. Y ahí pasamos ese dividido. Por lo tanto, el i prima es 4 e a la x más i menos 2x menos 2x partido por todo eso. 2i menos 4 e a la x más i. ¿Ya? Esa es la derivada entonces del i. Se fijan que nunca conocimos quién era el i, sin embargo, pudimos encontrar i prima, sin necesidad
de saber nunca quién era el i. ¿Ya? Bueno, y en este ejercicio en particular no usamos esta derivada para nada, pero después uno con esta derivada podría igual hacer otras cosas como calcular pendientes de rectas tangentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, me parece que estamos en la hora ya, ¿no? Sí, de hecho estamos pasados 2 minutos. Ya, eso sería entonces todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Eduardo tenía la mano arriba. Algo me iba a decir, parece. Sí, profe, pero es con respecto al control de ayer. ¿Cómo, perdón? Es con respecto al control de ayer. Es que tuve un problema de tipeo, porque había una pregunta que la respuesta era 1 partido 14 y en la respuesta había puesto 1 partido 4, siendo que en el desarrollo de mi cuaderno era 1 partido 14. ¿Hay alguna forma de solucionar eso o simplemente está malo y no puedo hacer nada? Ah, es complicado igual, pero mándame un correo, explícame para que lo Sí, veamos o sea, con más es calma por ahí. que ayer le mandé un correo, igual se lo mandé medio tarde, como a las 11 y algo. Ya. Bueno, ahí durante el día quizás hoy día te pueda responder, para mirarlo con calma. Ya, Ya, muchas gracias. vale. Chao. Adiós. Profe. Chao, chao. Chao, que estés bien.